Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Este es un sábado importante para una de las piezas clave en el complejísimo puzzle de Oriente Medio. Si no hay contratiempos, Siria va a estrenar el nuevo gobierno que nace tras la caída del régimen de Al-Assad y que debería conducir a unas elecciones en una Siria plenamente libre. El reto es titánico por el peso de 13 años de guerra que han destrozado la economía del país y por la huella de medio siglo de dictadura de la familia Al-Assad, que han agudizado las diferencias entre los propios sirios. Es una buena excusa para volver a Damasco. Lo vamos a hacer, os vamos a llevar al corazón de la gran ciudad siria y hablaremos con una mujer, abogada, feminista, metida en política, forma parte de la coalición de la oposición siria que se enfrentó al Assad desde 2011 y ahora está en permanente contacto con las nuevas autoridades. Defiende su espacio en el futuro de este país libre, por fin, del yugo de su dictador. El gobierno de Bashar al-Assad en Siria está perdiendo territorio a una velocidad galopante. Han derrocado el régimen del presidente Bashar al-Assad después de 11 días de ofensiva relámpago para intentar tomar el control del país. The only way forward is a nationally owned political process that brings an end to the litany of suffering. Lo he vivido con muchas emociones, muchísimos dolores y también mucha esperanza, mucha alegría, con mucho miedo. Y ojalá cada persona que ha sufrido mucho de la injusticia tenga alegría también. Voy a ir a ver a mis padres desde hace 11 años. No los he visto, pero volver realmente no lo sé. Creo que vamos a esperar un poco hasta que tengamos la seguridad que todo vaya bien. Ojalá no tengan los españoles nuestra experiencia. Dima Musa, thanks for being with us. Thanks for your time. Thank you very much, and thank you for having me today. So, how things are going? ¿Cómo están yendo las cosas en Siria tras la caída de Al-Assad? So, in general, you could say now we're almost 3 months since the regime has collapsed or fled. Whatever way you want to describe it. En general podríamos decir que ahora, después de 3 meses desde la caída del régimen o la huida de Al-Assad, como lo quieras llamar, creo que todavía hay altas esperanzas. En general, la gente tiene más esperanza. Han recuperado algo que había perdido durante los últimos años, que es la esperanza de un cambio. Habíamos llegado a un punto en el que la gente que estaba en Siria pensaba que acabaría en la cárcel y la gente que estaba fuera del país pensaba que nunca volvería. En resumen, creo que hoy la descripción correcta sería que hay un moderado optimismo. Cautiously optimistic. ¿Y las cosas van como usted se había imaginado? If you can believe it, I think they are going better. Like I said, most of us had almost lost hope that there would be change. Aunque no lo creas, creo que las cosas van mejor. Como decía, muchos de nosotros habíamos perdido la esperanza de que hubiera un cambio, que podía haberlo por cómo están yendo las cosas a nivel regional y global. Algo que también tuvo un impacto especial fue el regreso del régimen de Al-Assad a la Liga Árabe. Mucha gente pensaba que de alguna forma u otra Al-Assad se iba a quedar durante algún tiempo más. Eso estaba haciendo que la gente cayera en el pesimismo y pensara que las cosas no iban a cambiar. Creo que hoy, con Assad fuera, el mayor obstáculo que tenían los sirios sobre su futuro ha desaparecido. Gente como yo, que ha vivido fuera de su país, sabe ahora que puede volver y puede trabajar en la reconstrucción del Estado, porque el país necesita reconstrucción a todos los niveles. No tendría tiempo de describirte la enorme destrucción que ha dejado el régimen de Al-Assad a todos los niveles, en infraestructuras, la economía, el tejido industrial y social del país. El régimen se esforzó en hacer que los sirios desconfiaran los unos de los otros y destruyó el tejido social que los mantenía. Necesitamos trabajar en eso ahora y podemos hacerlo.
estamos en Damasco. Así suenan sus calles casi 3 meses después de la caída de Al-Assad. Calles que está pisando nuestro compañero Miguel Flores. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas, Pablo. ¿Cómo lo llevan los sirios? ¿Qué estás percibiendo tú? Pues bueno, aquella euforia tras la caída de un régimen que costó 14 años de guerra derrocar, ya ha remitido y ahora está dando paso cada vez más a una sensación generalizada de estancamiento, ¿no? Las autoridades siguen intentando construir un Estado, pero hay muchas piedras en el camino. Por un lado está el integrar a las distintas facciones y a las distintas minorías de un país diversísimo en el que cada uno, ahora, después de 54 años de dinastía Al-Assad, está intentando mirar por sus propios intereses. El principal reto aquí está con los kurdos en el noreste, pero también está la cuestión alawí en la costa y otras tantas. Más allá de eso está el tema económico. Hay una economía que sigue bajo sanciones internacionales que estrangulan a los sirios de a pie y que no va a poder recuperarse por sí sola a menos que haya intervención extranjera, ¿no? Claro, es que Siria tiene que levantarse no solo de una dictadura, también de una guerra que ha durado más de 10 años. ¿Cómo se las apañan los sirios para salir adelante, Miguel? Sí, la gente con la que hablo aquí en Siria coincide en que su principal preocupación ahora mismo es la economía. Desde que cayó Al-Assad, el gobierno no ha podido pagar los sueldos de los funcionarios públicos, que superan el 1.000.000 de personas aquí en Siria, y a los que sí tienen ahorros en la cuenta, la falta de liquidez en los bancos tampoco ha permitido retirar más de unos $30, o de 20 a 30 dólares mensuales. La gente está recurriendo también a formas nuevas de ganarse la vida, el contrabando, por ejemplo, con productos a los que durante el régimen no se podían acceder y que se importan ahora de Idlib, de Turquía, del Líbano. Está creciendo un mercado negro en el que se encuentran desde cosméticos hasta coches pasando por dólares. Hay mucha gente que ahora se dedica a abrir los maleteros de sus coches en las avenidas del centro de Damasco y cambiar dólares, que es algo que hace 3 meses estaba penado con cárcel. La crisis, desde luego, está poniendo al país al límite y el gobierno está intentando presionar para que Occidente, sobre todo, levante las sanciones a Siria. Hace unas semanas, de hecho, el ministro de Exteriores lo pidió en Davos, en el Foro Económico Mundial, y bueno, los esfuerzos están dando ya algunos frutos. La Unión Europea acaba de levantar las primeras sanciones y se espera que vengan más. Por lo general, la gente aquí en Siria ha asumido también que la recuperación económica va a tardar y que hay que darle un voto de confianza al nuevo gobierno. How Syria can go. ¿Podrá Siria salir adelante por sí sola después de más de una década de guerra o necesitará la intervención de potencias extranjeras? So I think one of the most important resources that we have in Syria are the Syrian people themselves. Creo que uno de los recursos más importantes que hay en Siria es el propio pueblo sirio. Estamos acostumbrados a esta situación y no hablo solo de los últimos 13 o 14 años, sino de más de medio siglo de destrucción y corrupciones continuas y de esfuerzos para que los sirios desconfíen los unos de los otros. Lo positivo de hoy es que los sirios tienen voluntad de resolver esto y se dan cuenta de lo que ha hecho el régimen y los problemas que ha creado en la sociedad siria. Al mismo tiempo, sabemos que muchas de las cosas que queremos hacer o que necesitamos hacer para reconstruir el país van a necesitar algún apoyo de la comunidad internacional. Al menos asegurarnos de que nadie en la comunidad internacional, y no voy a mencionar a nadie, quiera sabotear el proceso de reconstrucción de Siria. Today, one of our biggest obstacles, for example, are the sanctions, especially the US sanctions. Hoy, uno de nuestros mayores obstáculos son las sanciones internacionales y las sanciones estadounidenses en particular. Tenemos que plantear cómo podemos empezar a reconstruir el país basándonos en nuestros propios recursos y suponiendo que esas sanciones no se levanten. Y empezar desde ahí. Probablemente eso no será suficiente para reconstruir Siria por completo, pero creo que será suficiente para empezar a avanzar. También creo que los líderes que hoy han tomado el poder en Damasco están dando señales de que no vamos a entrar en ningún bando en particular. No vamos a alinearnos con Occidente o con Oriente. No, vamos a trabajar con quien sea por el bien de Siria, el pueblo sirio y la reconstrucción del país. Is better for Syria and for the Syrian people and for rebuilding the country. This is an important week
Esta es una semana importante para Siria y, en particular, este sábado que toma posesión el nuevo gobierno de transición. ¿Cree que será capaz de prevenir un nuevo enfrentamiento armado entre las diferentes facciones en Siria? I think this government will be able to, because it has already demonstrated that it was able to prevent a catastrophe. Everybody's expectation, and I think, Creo que este gobierno podrá hacerlo porque ya ha demostrado ser capaz de evitar una catástrofe. Todo el mundo esperaba que ocurriera eso. Es también la esperanza del régimen de al-Assad y del propio Assad, que cuando se vaya estallen todas esas contradicciones que ha alimentado en los últimos 13 o 14 años, o incluso más de 50 años. Él piensa que todas esas contradicciones sociales que ha alimentado entre los sirios, especialmente las diferencias sectarias, religiosas y étnicas entre la población durante los últimos 13 años, se convertirían con su salida en un derramamiento de sangre, que las cosas se descontrolarían por completo y que se desataría la venganza entre los sirios. Lo que estamos viendo es que los líderes actuales, que dirigieron la operación militar hasta llegar a Damasco, han dirigido la revuelta sin derramar ni una gota de sangre siria. No hubo esa venganza, a pesar de que a lo largo de la ruta pasaron por áreas sensibles en las que se cometieron crímenes sectarios durante los últimos 13 años. Creo que tienen la capacidad de garantizar que las cosas no desemboquen en otra guerra. Now, one of the main I think challenges that they are facing today is trying to improve the economic situation. Ahora bien, uno de los principales desafíos a los que se enfrentan es tratar de mejorar la situación económica y las condiciones de vida en Siria, que son peores que malas, son catastróficas, y cada día que pasa empeoran porque la economía del país está prácticamente paralizada y eso hace que la pobreza aumente. A menos que se haga algo pronto para corregir la situación económica y esas condiciones de vida de la población, podríamos ver el comienzo de una posible revolución de ciudadanos hambrientos, una revolución del hambre. Pero creo que esto es algo que se puede prevenir y ese debe ser el enfoque principal del gobierno actual o del gobierno que tome su lugar una vez que el actual ejecutivo interino sea reemplazado por uno de transición. Su nombre de guerra durante el levantamiento contra al-Assad era al-Golani. Ahora será el presidente Ahmad al-Shari. Es la figura de la transición siria y Manuel Reyes nos va a contar alguna cosa más de él. Nació en Riad en 1982, pero su familia es siria, de los Altos del Golán. Es decir, del territorio del país que hace frontera con Israel y que está ocupado parcialmente por los hebreos desde el 67. Desde la Guerra de los 6 días, ocupación que obligó a su familia a abandonar el lugar y que ha marcado sus ideales. Se unió a Al-Qaeda en Irak en 2003, donde luchó contra Estados Unidos tras la invasión con un nombre de guerra, al-Golani, que es un homenaje a su región en Siria y que ahora quiere abandonar para dejar atrás la imagen de barbudo radical. Tras 3 años, en 2006 fue capturado por los estadounidenses, que lo encarcelaron hasta 2011. Durante ese tiempo pasó de Al-Qaeda al Estado Islámico, al ISIS. Estas organizaciones, aunque tenían sus diferencias en Irak, cooperaron para crear Al-Nusra en Siria, y ahí es cuando la figura de al-Golani empieza a tomar verdadero protagonismo. Fue enviado a su país con el objetivo de crear la organización y de mantener el equilibrio entre ambos grupos. Sin embargo, la situación fue insostenible y en 2013 el ISIS intentó finiquitar lo construido por al-Golani. Como respuesta, él juró lealtad a Al-Qaeda, aunque declaró que Al-Nusra era ya totalmente independiente y no sería tutelada desde Irak. Ya como líder con presencia, comenzó también a tener un papel cada vez más importante en la guerra civil siria, criticando, por ejemplo, al presidente al-Assad por su alianza con Rusia. Progresivamente, además, fue ganando popularidad y suavizando muy ligeramente sus posturas. En 2017 amplió su influencia sobre otros grupos hasta conseguir en 2024 ser el líder de las fuerzas que llegaron hasta Damasco y derrocaron al dictador. Como presidente interino ha suavizado aún más sus posturas. Así de tranquilo y vestido de traje se muestra ahora en las entrevistas. Habrá que ver hasta dónde llega su moderación, dado su pasado. De momento ha conseguido que países como Estados Unidos lo retiren de su lista de terroristas.
Otro objetivo que se marcó el nuevo presidente es la rendición de cuentas por los crímenes de al-Assad. ¿Cómo se hará eso? So one of the main issues that remain very critical is the issue of the missing persons. As you know, over the last 13 years, uno de los principales problemas respecto a esto es el tema de los desaparecidos. Como sabéis, en los últimos 13 años, cientos de miles de personas fueron detenidas o asesinadas bajo tortura por el régimen de al-Assad. Algunas personas han podido recibir los restos de sus seres queridos que fueron asesinados bajo custodia o en prisión. Algunas habían recibido simplemente un documento certificando la muerte de su familiar por causas naturales. Por supuesto, eso es lo que solía decir el régimen, pero todos sabemos cómo morían muchas de esas personas bajo detención y en las cárceles de al-Assad. Todavía hay muchas personas de las que no se sabe nada y creo que esa es ahora la prioridad en términos de rendición de cuentas. Lo que también hay que hacer es un relato de la verdad. Creo que esa es otra prioridad en esta fase. Muchas familias de las personas desaparecidas se manifiestan y protestan casi todas las semanas porque quieren que se haga una investigación para averiguar el destino y lo que les pasó a sus seres queridos. He has talked about accountability, and even if he doesn't, this is something that the Syrian people, I think, will insist on carrying. Creo que el presidente ha hablado de rendición de cuentas y aunque no lo haga, creo que el pueblo sirio le exigirá que lo haga, sobre todo porque estos crímenes de los que hablamos, de guerra y de lesa humanidad, no prescriben. Se pueden denunciar en cualquier momento. Ahora mismo hay mucha gente trabajando para mejorar las condiciones de vida en Siria, pero también quieren asegurarse de que ningún gobierno, sea cual sea en el futuro, intente renunciar al derecho del pueblo sirio a exigir responsabilidades a quienes cometieron crímenes contra los sirios. And what about the role of women? ¿Cuál será el papel de la mujer en ese futuro en Siria? ¿Qué garantías ofrecen los nuevos dirigentes para que las mujeres puedan defender sus derechos con libertad? Well, first of all, I don't think anybody can allege worrying about this more than the Syrian women themselves. And of course, we have a very supportive group of Syrian men. En primer lugar, quiero decir que nadie está más preocupado por esto que las propias mujeres sirias y, por supuesto, tenemos a hombres a nuestro lado que nos apoyan mucho. Creo que en los últimos 13 años, las mujeres sirias han cambiado los estereotipos que limitaban el rol de la mujer a cosas muy específicas dentro de la sociedad. Ahora se han convertido en un factor económico importante en diferentes regiones. Son el principal sostén de muchas comunidades. Son una potencia económica muy fuerte en muchas comunidades y han participado en el espacio público. Ya sea en política, como yo y varias de mis colegas, o en la sociedad civil, creo que la mujer siria no va a esperar a que nadie le regale nada en relación a su papel en el futuro de Siria, a corto o largo plazo. Eso es algo a lo que no vamos a renunciar. Y para ser justos, al menos hasta ahora, la retórica de los nuevos líderes sirios ha sido inclusiva, no solo con las mujeres, sino con el resto de colectivos. Siempre hay matices en el lenguaje, pero el presidente ha hablado con hombres y mujeres en Siria y ha hablado de la importancia del papel que debe tener la mujer. Ahora bien, ¿cuál es ese papel exactamente y cómo se expresará? Los hombres pueden tener sus propias ideas y decir lo que piensan, pero nosotras también. En la conferencia de diálogo nacional de esta semana hubo un altísimo porcentaje de mujeres. Creo que en algunos grupos eran cerca del 50%. Había un número significativo de mujeres en ese foro. Entonces, ¿no ve riesgo de que se imponga la Sharia en la legislación siria? That goes back to the Syrian people. I think once we start talking about we have discussions about the future. Este asunto nos devuelve a las discusiones que hemos tenido sobre el futuro de Siria y su constitución. Creo que esta cuestión surgirá. No creo que los dirigentes actuales piensen de forma realista que la Sharia pueda imponerse como única fuente de la legislación siria. Creo que las discusiones se centrarán en qué parte de la legislación va a provenir de la Sharia, qué partes de la legislación se basarán en ella y cuáles son las otras fuentes de legislación en la actualidad. No creo que ningún grupo dentro de Siria piense de forma realista que la Sharia debe ser la única fuente de nuestra legislación. Este es un debate antiguo y ya decidimos el alcance que tendría la Sharia en nuestra legislación y cómo afectaría al papel de las mujeres e incluso a los sirios no musulmanes. No creo que haya muchos cambios al respecto ni vayamos a retroceder. Soy de esas personas que tienen esperanzas y trabajaré para asegurarme de que así sea.
todo irá mejor. I am one of the people who are hopeful and will be working on making sure that it goes towards the better. Saltamos de Casa Árabe de nuevo, el lugar de nuestro encuentro con Dima Moussa, a Damasco, porque, Miguel, ella nos hablaba de uno de los obstáculos de la transición en Siria que representan las sanciones económicas, pero Israel también lo está poniendo difícil en lo militar. Bueno, pues Netanyahu dijo a finales de febrero que no tolerará el despliegue del nuevo ejército al sur de Damasco, donde además Israel lleva desde la caída de Al-Assad construyendo varias bases militares, y esto pone al nuevo gobierno entre la espada y la pared. Ahmed al-Shara solo puede permitirse por ahora pedir a Israel que respete la zona desmilitarizada que se pactó en 1974 después de la ocupación israelí, y con el ejército absolutamente mermado después de 14 años de guerra y todos los frentes que siguen abiertos en Siria, pues lo que hemos dicho, ¿no? La integración de las minorías, la recuperación económica, está claro que la última prioridad de Damasco ahora mismo es enzarzarse con Israel. En estas circunstancias, la gente pues ha empezado a salir a la calle, especialmente en Dara y Sueida, en las provincias que Netanyahu ha dicho que tienen que quedar fuera del control del ejército sirio, y se manifiestan contra Israel en un primer lugar, pero hay quejas también contra el nuevo gobierno por la respuesta tan tímida ante las provocaciones de Israel, ¿no? I think what we're seeing from Israel, the latest of which was a shelling that targeted areas south of Damascus. Lo que estamos viendo por parte de Israel es que los esfuerzos de Siria para lograr su estabilidad no benefician a Israel. Por eso actúa y bombardea territorio sirio, como ocurrió esta semana al sur de Damasco, o sus incursiones en el país. Israel entiende que solo puede prosperar en un entorno caótico, y prueba de ello es lo que hemos visto en los últimos años, con el aumento de sus bombardeos en Siria, en zonas que supuestamente estaban bajo control de las milicias iraníes o Hezbollah. Hoy, como saben, desde el 8 de diciembre, ni Irán ni Hezbollah tiene presencia en Siria. Ninguna milicia, tropas o miembros de estos grupos tienen presencia en el país. A pesar de eso, Israel ha aumentado los bombardeos en Siria. Para mí eso confirma lo que siempre hemos pensado, que Israel no se beneficia si hay estabilidad en sus países vecinos. Su mentalidad y su forma de actuar es violar siempre la soberanía de otros países y el derecho internacional, especialmente en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. Y nadie de la comunidad internacional está haciendo nada. Están tratando de desestabilizar la región tanto como sea posible. Las nuevas autoridades de Damasco trabajan en el sur y en el noreste para garantizar la unidad de Siria, e Israel trabaja en sentido contrario. Incluso con sus declaraciones están tratando de hacer creer que los sirios del sur piden su protección, y eso no es cierto. Creo que también están utilizando estas herramientas para incitar la desconfianza entre los sirios, pues no creo que vaya a tener éxito. Así que se ha centrado en realizar avances militares y seguir bombardeando varias partes de Siria. Me gustaría preguntarle, para finalizar, por su experiencia personal. Usted ha estado más de 10 años lejos de su hogar en Damasco por la guerra. ¿Cómo ha sido ese regreso? ¿Qué ha sentido estos días? It feels like this is where I should be. This is the right place for me. Siento que es así como debería ser y que estoy en mi lugar. Soy una persona que ha dedicado los últimos 13 años a la política. Siento que mi lugar natural para trabajar es Siria, mi país y mi ciudad, Damasco, donde crecí. Creo que para alguien como yo que trabaja en política es muy importante estar con la gente y experimentar lo mismo que ellos y sus mismas condiciones de vida. Eso representa un incentivo fuerte para seguir haciendo lo que hacemos y asegurar el futuro de Siria. El objetivo es trabajar juntos y que decidamos juntos en base al consenso que podamos conseguir sobre cómo debería ser el futuro de Siria y qué funciona mejor para todos. The future Syria should look like and what works best for all Syrians. Good luck. Thank you very much. En la cadena SER, Punto de Fuga. Bueno, ya que estamos en Oriente Medio y también hablando de la influencia que quiere ejercer Israel en el futuro de Siria, queremos llamaros también vuestra atención sobre lo que está pasando en Cisjordania. Y tenemos al teléfono a Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional en España. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Pablo, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y lo que está pasando es una ola de violencia, una operación de Israel con muy poquitos precedentes que nos deja imágenes inéditas en 2 décadas, como por ejemplo el regreso de los tanques a Jenin, ¿no? Sin ir más lejos, Carlos.
Sí, quizá una de las imágenes pues más sorprendentes o como dices, ¿no?, que teníamos ya prácticamente olvidadas es el regreso de los tanques a Jenin después de 20 años. Pero la realidad es que, si bien los tanques han regresado a Jenin ahora, la oleada o el creciente aumento de la violencia en Cisjordania no es nuevo. Esto desde el fatídico 7 de octubre del 23 ya hemos visto varias operaciones militares, no solo en Jenin, también en otras localidades como en Nablus, en Tulkarem o en Tubash, donde los homicidios ilegítimos por parte de Israel pues nos están acompañando lamentablemente. Claro, y están provocando también una cifra de desplazados con muy pocos precedentes en los últimos años, ¿no, Carlos? Hasta más de 40.000 desplazados desde que se inició el año. Sí, así es. El motivo fundamental de estos desplazamientos forzosos pues viene por la aplicación de varias órdenes militares por parte de Israel de confiscación, por la parte de destrucción de varios bienes palestinos, como no solo bienes, sino también infraestructuras, ¿no?, desde los hogares a infraestructuras de luz, agua, sanitarias, etcétera, etcétera. Y por último, y esto es muy importante también, motivadas y provocadas por el apoyo y por la participación de los colonos en los ataques. Hay que tener en cuenta que 2024 ha sido el peor año de violencia por parte de los colonos. Ha habido del orden de unos 4 ataques por día y en total casi unos 2.000 actos violentos llevados a cabo por colonos, como te digo. Claro, lo que se comentaba, ¿no?, es que antes el ejército israelí ejercía de contrapeso, ¿no?, de retén de esos colonos, y ahora mismo se les deja actuar con total impunidad. Sí, exactamente. No es que simplemente se les deje actuar ya con total impunidad, sino que en muchos casos incluso se les anima o se participa. En una comunidad, en la comunidad de Masafer Yatta, al sur de Hebrón, pues investigadoras de Amnistía Internacional han podido hablar con miembros de esta comunidad, una comunidad beduina, que viven totalmente acosados por parte de colonos que viven en un puesto avanzado de Israel. Aquí hay que diferenciar entre los asentamientos de Israel y los puestos de avanzada. Los puestos de avanzada y los asentamientos, ambos son ilegales. La diferencia es que los puestos de avanzada son incluso ilegales para la ley israelí, algo que es tremendamente paradigmático, ¿no? Bueno, pues desde estos puestos de avanzada se llevan a cabo actos por parte de colonos en los que participan incluso miembros del ejército. ¿Vosotros qué interpretación hacéis a todo esto, Carlos? Quiero decir, ahora mismo el foco, ¿no?, está puesto en Gaza, en el caso de Oriente Próximo, también en Líbano. Quiero decir, al final Cisjordania es en lo que se está también moviendo, ¿no?, el terreno bélico allí en Oriente Medio, pero es el que menos atención está recibiendo por parte de todos, ¿no?, de la comunidad internacional, de los medios. Es curioso, es paradójico. Sí, es así, porque mientras los ojos, o mientras casi todo el mundo ha tenido los ojos puestos en lo que sucedía en Gaza, lo que ha sucedido en Líbano, incluso de los ataques de los hutíes también en Yemen o desde Yemen, etcétera, etcétera, pues prácticamente nadie ha reparado un poco en la situación de Cisjordania. Y esto es como decíamos antes, ¿no? Es una zona donde el 7 de octubre provoca un escalofriante aumento del uso de la fuerza letal, tanto por parte de los colonos como por parte del ejército, y que además deja a los colonos como por encima de la ley, ¿no? Porque hay una total impunidad y porque es un ejemplo de cómo el sistema israelí está apoyándose en décadas de ocupación ilegal y en décadas también de un sistema de apartheid que no tiene otro objetivo que el de privilegiar a la sociedad israelí. Carlos de las Heras, pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner este apunte a los oyentes, llamarles la atención también de lo que está pasando en Cisjordania. Gracias. De nada, muchas gracias a vosotros. Pues esto ha sido el punto de fuga por este sábado, pero seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental del mundo que también importa. Hasta el sábado que viene, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.